sociales, no todos los ciudadanos teníamos, o en algunos seguimos sin tener, un espacio con voz. Y no todos los grupos o sectores sociales tenían un espacio o una fuerza para ser escuchados. La política entonces está cambiando. La política en los ciudadanos, la sociedad misma, es un fenómeno que, como veremos poco a poco, no permanece estático en el tiempo, ni en ninguna época. Se ha pensado que la modernidad llegó para quedarse, que el capitalismo, que desde el punto de vista económico, como forma de producción, llegó para ser la última en la historia. Pero como veremos, eso también puede ser cuestionado. Por lo tanto, nos quedamos como conclusión, si me lo permiten, en esta reflexión del día de hoy, con la consideración de que hay conceptos que tienen que irse aclarando y que las cuestiones no están dichas. Por más que se pretendan mostrar verdades absolutas en política o en economía, esto no es así. Los seres humanos, a lo largo de la historia, hemos probado y han probado que es demasiado compleja y dinámica su realidad social, política, económica, cultural. Siempre están por venir tiempos distintos. Y para momento crítico del siglo XXI, en el año que les encontramos, 2021, es un momento de consideración para el ciudadano raso, para el que no había tenido voz y para que no necesariamente ha tenido voto. La posibilidad de ser escuchado, la posibilidad de intervenir más en ese sentido, los grupos de poder o las clases que tenían poder, las clases sociales que estaban acostumbradas a que no tomaban en cuenta a la sociedad, poco a poco tendrán que ir darse cuenta de que los tiempos vienen cambiando. Y para esto precisamente suceden acontecimientos o fenómenos, inclusive que se vinculan con las nuevas tecnologías, con los cambios que ha traído también la ciencia y, por supuesto, las evoluciones culturales que se han suscitado en Occidente, incluyendo también, claro, el desarrollo y los cambios de pensamiento que la filosofía ha abordado desde siempre. Así pues, preparémonos para el análisis de conceptos tan importantes como de dónde proviene y qué significa realmente lo político. De dónde proviene y qué significa realmente lo democrático, la democracia, pues como veremos, se maneja de una manera muy obvia, muy fácil, y inclusive estos analistas o pseudoanalistas, politólogos comunes y corrientes, poco aportan en sus análisis mediáticos para la sociedad y los ciudadanos, sin esclarecer jamás que lo político proviene, por lo menos, de un concepto griego, que es la polis, y que no significa otra cosa que ciudad. Entonces, ¿cómo entender lo político a partir de un concepto tal como la ciudad, la polis? Y entender también que lo público está altamente vinculado a la polis. Entender que en estos conceptos emerge otro más en la interacción social de los seres humanos en una ciudad y en una interrelación social, que es el poder, como un núcleo esencial y básico para entender lo político. ¿A partir de qué horizontes, de qué autores los analistas o los politólogos entienden o malentienden? También hay que decirlo, mucho malentendido hay en algunas teorías políticas,
los conceptos de poder y de lo político, a partir de qué autores y de qué conceptos se entiende lo democrático, para saber si efectivamente hay democracia en la modernidad. Se presume en la modernidad capitalista que somos ya una sociedad democrática, pero solamente un análisis concienzudo y hasta las últimas consecuencias nos permitirá saber si de verdad el demos, que significa pueblo en griego, y el kratos, que significa gobierno, están realizados en los hechos y de manera efectiva hay gobierno del pueblo. Esto es, si de manera efectiva en la democracia moderna hay gobierno de la sociedad, pues los presume que hay democracia. Y analizando a fondo, filosóficamente también, descubrir si es tiempo que podamos decir que hay gobierno del pueblo o si todo esto tiene que ser revisado de una manera más profunda para saber de dónde viene entonces la mentira. Si es que por lo menos en un 50% de la respuesta sí o no hay democracia, si fuera el caso que todavía no haya un gobierno de la sociedad, quiere decir entonces que se difunde algo que quizás tiene que ser revisado. Para eso entonces nuestra propuesta para analizar